Hola, soy Maximiliano y bienvenidos a Faz Histórica. En esta oportunidad, en que recordamos la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, queremos entregar una serie de pequeños capítulos que nos hablan de Martín Lutero y otros grandes personajes. En primer lugar, quisiéramos hacer un paralelo entre tres grandes hombres y pilares de la fe cristiana, quienes tienen muchas más similitudes de las que podemos imaginar. Y en una aventura intelectual hemos querido compartir con ustedes la siguiente idea. Pensemos en estos tres grandes hombres. Ellos son Moisés, Pablo y Martín Lutero. Fíjense que estos grandes hombres tienen muchísimas similitudes, tanto en su vida como en su contexto histórico, así como lo que hicieron por la fe. Grandes similitudes y mucho más de lo que imaginamos. Un primer ejemplo tiene relación con su vida privada, con su vida anterior al llamado y a ese trabajo y ministerio que hicieron por la fe. Esa parte de la vida que podemos recrear usando la misma Biblia. Moisés, por ejemplo, es sabido por todos nosotros y por los relatos bíblicos que es un personaje que, aunque de origen hebreo, fue recogido y adoptado por una princesa egipcia. Esto le llevó a vivir prácticamente en la alta nobleza de este mundo, el egipcio, y haber recibido desde pequeño la más alta educación y enseñanza a la cual se podía aspirar. Como literalmente un príncipe egipcio, es muy posible que debió haber aprendido a leer, escribir e interpretar la escritura jeroglífica egipcia, haber conocido las tradiciones, haber estado rodeado de maestros, estos escribas tan especiales y cultos del mundo egipcio, quienes le habrían enseñado las tradiciones, la historia, debió haber conocido de matemáticas, geometría y sin lugar a dudas conoció todo el entorno social, político y religioso de este milenario imperio. El apóstol Pablo, si pensamos un poco, él reconoce haber sido fariseo de fariseos. Los estudios establecen de que Pablo fue discípulo de Gamaliel, un gran maestro. Como fariseo perteneció a la élite intelectual del mundo judaico del siglo I y probablemente los siglos anteriores. Pablo, junto con escribir, conocer, memorizar, aprender, prácticamente era un verdadero maestro y un celoso fariseo, élite intelectual. Finalmente, Martín Lutero, en sus primeros años, tuvo acceso a la mejor y más alta educación a la que se podía aspirar en su época, este siglo XVI, aunque sus primeros años de enseñanza son a fines del XV. Martín Lutero se educó en las escuelas o colegios que las capillas, parroquias católicas entregaban, siendo la única y la de mejor nivel. Desde pequeño estuvo con un hambre intelectual y pudo aspirar entonces a este tipo de educación. Más adelante estudió en la Universidad de Wittenberg, alcanzando los primeros pasos de una abogacía, siguiendo las ordenanzas de su padre. En medio de su vida privada y en medio de este mundo en el cual él estaba cultivando su espíritu y cultivando su intelecto, recibe el llamado y se hace un monje agustino, en donde se estudia y se estudia. Martín Lutero sabía hebreo, probablemente latín, griego, era un hombre tremendamente preparado. Y como ves, los tres tendrían en estos años, los primeros de su vida, la mejor de la educación. Una gran similitud. Nuestros tres grandes personajes pasaron por una, podríamos decir, positivamente traumática experiencia. En común tienen lo que podríamos llamar efectivamente el llamado de Dios. Bien sabemos que Moisés, en el monte Sinaí, tiene esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de una zarza ardiendo, algo impactante sin lugar a dudas, y momento en el cual se encuentra con el gran Yahvé de los ejércitos y a quien decide seguir y obedecer para ir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Todo un llamado potente. Por su parte, el apóstol Pablo también tiene una experiencia difícil, una experiencia también impactante. Camino a Damasco, con su objetivo de ir a perseguir a las comunidades cristianas con la autorización incluso del Sanedrín.
escucha una voz, una luz le enceguece y cae del caballo para luego oír claramente la voz de Jesucristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De esta manera, Pablo, podemos decir que se encuentra cara a cara también con el Hijo de Dios, razón por la cual tiene esta experiencia fuerte en su vida. Y finalmente, nuestro tercer personaje, y mucho tiempo después, Martín Lutero, recibe también un llamado muy especial y muy particular. Tiene una experiencia también traumática. Hay un rayo que cae muy cerca de él en una ocasión en que en una lluviosa noche transitaba por la campiña alemana y el miedo y el pavor hace juramentar que se hará monje si sale vivo de esta. Pero más importante que aquella experiencia, podríamos decir que escucha el llamado de Dios a través de las mismas lecturas de las epístolas paulinas, cuando descubre en su estudio aquella frase más que legendaria, sino que una potente frase, un potente versículo bíblico en donde dice que el justo se salva por la fe. Dios le habla a través de la Sagrada Escritura.